En este video vamos a ver un tema muy importante desde el punto de vista de seguridad. Nosotros cuando recién instalamos el FreePBX, por defecto viene activo un servicio que nos permite acceso remoto al servidor y es el servicio de Secure Shell. Sin embargo, la forma en que viene configurado de manera predeterminada este servicio permite que la persona se pueda conectar utilizando un usuario y una contraseña. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, en algún momento publiquemos este servicio a internet o incluso en nuestra red interna, si alguien trata de hacer una cosa que se llama un ataque de diccionario, ponen un software que es automático a tratar de conectarse a nuestro Secure Shell con el usuario root y poniendo diferentes claves. Van probando claves, hasta que en algún momento logran descifrar la clave y ya entran a nuestro servidor con los permisos de administrador. Esto obviamente lo podemos mitigar poniendo una clave que sea lo suficientemente compleja, pero siempre vamos a tener la gente tratando de conectarse porque ven que es como una puerta que tocan y les responden, entonces les da un indicio a los atacantes de que pueden seguir atacando ese objetivo y en algún momento tratar de descifrar la clave. Nosotros vamos a cambiar la configuración de acceso de autenticación del Secure Shell para que utilice llaves públicas y privadas, de manera que no permita autenticarse por medio de contraseñas, solamente va a permitir autenticarse por medio de una llave privada. La ventaja de esto es que solamente quien tenga la llave privada se puede conectar al servidor y obviamente no importa si se sabe la contraseña, el administrador del servidor tampoco los va a dejar conectarse. Acá tenemos en esta página, por ejemplo, una gráfica donde se puede ver a lo largo de día y medio, casi 2 días, los intentos de inicio de sesión por SSH fallidos y vemos que hay un constante intento o intentos de conexiones para ver si logran descifrar la clave de ese servidor. Si nosotros le ponemos autenticación por medio de la llave privada, la respuesta que le envía nuestro servidor a esos atacantes es que no recibimos contraseñas y ya ellos inmediatamente ven que es un objetivo que no vale la pena porque solamente permite llaves privadas y es algo que ellos no van a poder descifrar, entonces van a cambiar y van a seguir atacando a otros destinos mucho más fáciles. Gabriel nos vamos a dar todo el proceso para hacer la configuración de esta autenticación y bueno, pues arranquemos para no extender más la introducción. Claro, Víctor. Vamos a utilizar el cliente de Secure Shell PuTTY para entrar a la central y desde ahí vamos a ejecutar unos comandos y vamos a mejorar el sistema. Vamos a crear unas llaves primero para poder tener la autenticación a través de este sistema simétrico. Vamos a colocar nuestra dirección IP. Si está la autenticación convencional, donde simplemente pongo la dirección IP del puerto, OK, y me va a pedir un usuario y una contraseña. Así es, actualmente está por defecto. Entonces nos pregunta, bueno, nombre de usuario en este caso es root, y aquí nos hace la pregunta de la contraseña. Cuando tengamos activado la autenticación solo por llave privada, no vamos a tener esta consulta, el sistema no nos va a preguntar por la contraseña. Inmediatamente va a intentar autenticar por una llave pública y privada y si no la encuentra, nos va a indicar que el sistema no permite acceso a través de contraseña y el acceso es fallido inmediatamente en este momento. Entonces, bueno, vamos a proceder a entrar. De momento, como no lo hemos hecho, pues vamos a entrar igual con el usuario y contraseña. Y ahora vamos a proceder a crear las llaves públicas y privadas. Esto es un par de llaves. La pública se va a conservar en el servidor en un archivo que el servicio de SSH va a comprobar y va a verificar que sea una llave autorizada. Y la privada la vamos a utilizar desde el equipo cliente con el que nos vamos a conectar. Entonces esa llave, bueno, para utilizarla con PuTTY tenemos que prepararla en un formato especial, pero ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver. Aquí entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar un comando que va a crear un par de llaves. Una va a ser una llave pública, una llave privada. Estas llaves están matemáticamente relacionadas entre sí. Y vamos a dejar una de las llaves en el servidor. Bueno, básicamente vamos a configurar una de las llaves en el SSH para que cuando alguien se conecte y entregue la llave privada, él revisa la llave que tiene localmente y si está verificando que la otra persona efectivamente la tiene, le va a permitir conectarse. Aquí entonces, para comenzar a hacer ese proceso, ¿qué pasos debemos realizar? Muy bien, vamos a ejecutar el comando ssh keygen, que es un generador, le estamos indicando que genere las claves de SSH. Así es. Y es justo para este usuario, para el usuario root. Si estuviéramos con otro usuario del sistema operativo, cuando ejecutamos este comando, generaríamos las llaves para ese usuario. Muy bien, ahora nos consulta, bueno, en cuál carpeta queremos guardar las llaves. Y nos da una carpeta por defecto. Esa carpeta está bien. Esa carpeta es /root, que es el home del usuario root. Y luego la carpeta .ssh, que es una carpeta oculta. Y esa carpeta tiene permisos especiales. Esa carpeta es solamente legible por el usuario root. Si lo estuviéramos haciendo en nombre, con un nombre de usuario diferente, esa carpeta de ese usuario también sería de solo lectura por ese mismo usuario. Entonces es una carpeta sumamente segura, no hay nadie más en el sistema que pueda leerla. Entonces, por lo que es la mejor opción para conservar las llaves. Perfecto, y ahí estamos vemos generando public private RSA key pair, estamos generando el par de las llaves. Ahora nos pregunta una contraseña para generar estas llaves. Estas llaves, bueno, les podemos agregar una contraseña adicional para que a la hora de utilizarlas se nos pida esa contraseña, pero eso es una contraseña para el archivo en sí, para esta llave. Para protegerla. Sí, para poder usar esta llave necesitamos
una contraseña. Esto es como una capa de seguridad adicional. Por ejemplo, si yo tengo la llave privada en mi máquina, en mi Windows, y alguien tiene un acceso no autorizado en un momento que me descuide o que me pida la máquina prestada y ven la llave privada, si se la mandan por correo o la copian de alguna manera, si la tratan de usar, no solo tienen que mostrar la llave privada, sino que adicionalmente tienen que saberse la clave que protege esa llave privada. Aquí, obviamente, entonces va a depender del nivel de seguridad que nosotros queramos tener. Siempre, cada vez que vamos poniendo mayor seguridad, se va haciendo un poco más inconveniente de usar esa seguridad, porque fuera de que tenemos que copiar el archivo, ahora nos va a pedir una clave para podernos conectar, pero obviamente vamos a estar muchísimo más seguros que solamente con la llave privada. Normalmente, Gabriel, ¿esto es una práctica que haces cuando estás instalando los servidores o dejas esta llave privada sin clave? Normalmente lo que hago es usar una clave, pero normalmente lo que hago es mantener un conjunto de llaves públicas y privadas que utilizo para accesos remotos. Entonces cuando voy a instalar un nuevo servidor, lo que hago es incorporo mi llave pública a ese servidor. Entonces yo ya tengo mi stock, digamos, de llaves públicas y privadas creado desde hace algún tiempo, tengo mis contraseñas en esas llaves, las tengo bien aseguradas. Entonces cuando voy a conectarme a un nuevo servidor, lo que hago es llevo mi llave pública a él. Entonces sigo utilizando mi llave privada con las contraseñas que ya le he creado. Ahora, si es un acceso al que yo no voy a tener, sino que voy a configurarlo y le voy a dar el acceso a alguien, pues por supuesto siempre le configuro una contraseña para ese archivo. Porque quien tenga el archivo va a tener acceso a todos los servidores que tengan esa misma llave pública autorizada. Quiere decir que cuando, por ejemplo, si estás administrando 6 servidores a los cuales te estás conectando permanentemente, usas como tu llave maestra en esos servicios, y esa llave privada tiene protección de contraseña o no la tenés protegida con contraseña. Tiene protección de contraseña. Así Perfecto. Y cuando lo haces para algún cliente, igual le generas una llave única, se la das al cliente y también la proteges con contraseña. Así es, correcto. Muy bien, entonces aquí la recomendación es tratar de poner una contraseña para proteger el archivo. Bien, ponemos la contraseña, ¿no? Esto es para verificar que no la hayamos escrito mal, Como en este caso. como en este momento. Justamente, en este momento la primera es diferente a la segunda, nos indica. Entonces, por supuesto, mejor estar totalmente seguros, ¿verdad? Sí, ya si nos equivocamos 2 veces, ya mala suerte. Muy bien, ya tenemos el par de llaves creadas. Aquí nos lo indica. Su identificación ha sido guardada en la carpeta que estamos utilizando y nos genera 2 archivos. El archivo que habla de identificación Ujú. es el archivo de la llave privada. El ID-RSA. Así es. Y ese es el que vamos a utilizar en el cliente que vamos a utilizar para conectarnos hacia nuestro servidor. Y la otra es la llave, pero .pub, que es la llave pública. Sí, que la llave pública es la que se conserva en el servidor como llave autorizada. Eso significa que cuando un usuario desde un cliente SSH utiliza una llave privada e intenta conectarse a ese servidor, el servidor de una forma matemática hace un cálculo y verifica que la llave privada que se está usando coincida con una llave o que el resultado sea autorizado contra la llave pública que esté almacenada como autorizada en ese servidor. A nivel del servicio de SSH. A nivel de servicio SSH, así es. Bueno, además nos genera una imagen. Esa imagen, bueno, nunca la he utilizado, pero tal vez tendría utilidad de almacenarla como para poder identificar cuál llave es cuál, ver las diferencias entre ellas, no sé, tal vez una cuestión más gráfica, pero normalmente nunca la he necesitado. Sí, que es la parte que aparece aquí abajo que dice keys random art image is. Esta parte es lo que Así estás es. comentando Sí, es como nuestro dibujito personalizado para esa esa llave. llave. Sí, es como la foto de perfil. Ok, Sí. muy bien. Muy- Ahora, podríamos hacerle un less o un cat a esos 2 archivos para ver qué es lo que se generó, qué es lo que hay dentro de estos 2 archivos. Sí, vamos a hacer un ls primero en la carpeta donde estamos. Y bueno, si buscamos la carpeta .ssh no está, Ujú. porque es una carpeta oculta. Entonces, para poder verla, tenemos que hacer un ls-la. Y aquí podemos ver ahora sí, el directorio existe, .ssh, Los que tienen un punto son carpetas ocultas. así es, carpetas o archivos ocultos. Muy bien. Y dice que los atributos son que es un directorio y que tiene permiso de lectura, escritura y ejecución por parte solamente del usuario dueño. Y el usuario dueño es el usuario root. Nadie más tiene permiso sobre esta carpeta. Vamos a entrar a esa carpeta, cd.ssh. Muy bien, ahí estamos dentro de la carpeta. Y ahora hacemos un ls y ahí están los 2 archivos. El IDRCA, que es la llave privada, y IDRCA.pub, que es la llave pública. Entonces vamos a hacer un less al ID-RCA. El less es como un visor de archivos de texto, donde nos va a mostrar en la pantalla. Puedes hacer un poco más grande la pantalla del PuTTY para ver todo el archivo. Ok, muy bien. Así es, aquí tenemos ya la llave privada. Entonces, bueno, nos dice que es una llave encriptada, nos dice el tipo de encripción que se utilizó, y bueno, ahí está el texto de la llave. Entonces, esto está pues en texto plano. Solamente, bueno, sería tan fácil de copiar y pegar en otro lugar donde lo necesitemos. Claro, para poder acceder y darle uso a la llave, tenemos que conocer la contraseña de encripción. Correcto. La contraseña que utilizamos a la hora de generar. Ahora, si hacemos lo mismo con el otro archivo, esta es la llave pública.
nos indica el tipo de llave, está la llave y luego nos dice el usuario, arroba y el equipo son donde se generó. Sí, de hecho esta llave usa un formato diferente o una codificación diferente a la que tiene la llave privada, pero básicamente es una llave que está relacionada con la otra llave. Así es. Muy bien, entonces ya que tenemos estas dos llaves, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar la llave pública como una llave autorizada para acceder a este servidor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle a un archivo que va a estar dentro de la misma carpeta, que se llama Authorized Keys, que es el archivo que el SSH va a verificar a la hora de conectarnos. Cuando nos vamos a conectar, entonces le decimos el nombre del usuario. El servicio de SSH verifica que en la carpeta de ese usuario exista la carpeta .ssh y que haya un archivo que se llama Authorized Keys. Y en ese archivo de Authorized Keys es donde van a estar todas las llaves públicas que están autorizadas de acceder usando ese nombre de usuario. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es crear ese archivo o agregarle datos a ese archivo. En este momento el archivo no existe. Se encontraría en la misma carpeta. No existe. Entonces lo vamos a crear, pero lo vamos a crear de una vez enviando el contenido del archivo de la llave pública. Entonces creando el archivo y llenándolo al mismo tiempo. Sí, una opción es hacer un nuevo archivo, copiar, pegar el texto y salvarlo. Aquí vas a hacer una forma donde le estás diciendo copia todo el contenido del IDRSA pub a un nuevo archivo que se va a llamar Authorized Keys. Así es. Estos son aquí para que vayan aprendiendo también pequeños trucos de Linux de cómo ir copiando el texto de un archivo a otro. Y aquí empezamos la pelea con los caracteres por el teclado. Por el teclado. Si necesitamos hacer un mayor que, déjame ver si yo te lo puedo hacer desde aquí. Ahí está. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es un cat, que cat es una utilidad que toma el texto que haya en un archivo y lo emite o lo imprime en la consola. Pero en lugar de imprimir en la consola, con el mayor que, desviamos esa impresión hacia el archivo Authorized Keys. Que si no existe lo crea y lo salva. Así es. Y también si tuviera algo el archivo le sobrescribe lo que ya tenga. Así es. Esto es solamente para generarlo la primera vez. Y más adelante queremos meterle una nueva llave, la recomendación es que lo abramos y pegamos el texto para agregar la nueva llave. O que agreguemos un mayor que adicional. Eso, que sería es como concatenar a lo que ya tiene el archivo. Bueno, entonces hagámoslo con el mayor que adicional para enseñar las buenas prácticas y que si no existe y que si el archivo ya existe no lo sobrescriba el contenido. Así es, lo que haría es agregar el contenido al final del archivo. Muy bien. Muy bien. Ahora podemos utilizar el mismo cat para ver imprimir el Authorized Keys y ver lo que hay en pantalla. Claro, ya está creado el archivo, ya lo podemos ver. Ahora le vamos a hacer un cat. Muy bien. Y ahí está el contenido del archivo. Que es el mismo que vimos anteriormente. Así es. Quiere decir que en este momento, si alguien se conecta por Secure Shell como usuario root, inmediatamente va el Secure Shell, el servicio, a buscar automáticamente en esta carpeta por ese archivo Authorized Keys, ve la llave que hay ahí y la compara. Si está correcto, lo deja conectar, si no, no lo deja conectar. Si no está correcta, le va a ofrecer la conexión por usuario y contraseña. Ah, ok. Sí, queda como una segunda opción de autenticación. Así es. Esa opción la vamos a deshabilitar. Porque lo que queremos es mejorar el sistema y evitar los ataques por fuerza bruta. Entonces, una vez que ya están creadas las llaves, las probamos. Y una vez que verificamos que ya tenemos acceso a través de la llave, deshabilitamos la autenticación por contraseña. Para que solo funcione con llaves privadas. Bueno, entonces en este momento, si abrís una nueva sesión de PuTTY y te tratas de conectar con usuario y contraseña, ¿qué pasa? Para que veamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Claro. Vamos a hacer otra conexión. Mismo servidor. Nos pregunta el nombre de usuario. Y nos va a preguntar la contraseña. Justo como hicimos la conexión inicial. Perfecto. Aquí no hay Entonces, diferencias. no ha cambiado nada. No ha cambiado nada más. Vamos a anotar la contraseña. Y listo, estamos dentro. Muy bien. Vamos a cerrar esta consola adicional, pues ya no la necesitamos. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a verificar los permisos del archivo de Authorized Keys. Por seguridad, el archivo es legible por todos los usuarios del sistema, pero es escribible solamente por el usuario dueño, que es root en este caso. La llave pública también es legible por todos los usuarios, pero solo escribible por el usuario dueño. Eso se requiere de esa forma para que el sistema de SSH, para que el servicio de SSH pueda leer esos dos archivos y verificar si hay permiso de utilización de una llave pública. Sí, básicamente es RW, aquí vendría, el primer guión es una D si es un directorio. Luego RW, esto la primera es lectura, escritura y ejecución, que sería el tercer guión que aparece en este momento. Estos tres caracteres iniciales son los permisos que tiene este, que es el usuario dueño del archivo. En este caso tiene lectura y escritura, más no ejecución. Luego, los siguientes tres son solamente lectura, no tiene escritura y no tiene ejecución, que esto es el grupo, que en este caso el grupo de usuarios que es dueño del archivo es también root, y este tercero es others o otros, que también es solamente lectura. Y vemos la diferencia de los permisos con el archivo de la llave privada. Aquí solamente tiene lectura y escritura el usuario root y nadie más tiene ningún permiso sobre este archivo. Quiere decir que entonces en este caso están correctos los permisos y podemos ya seguir al otro paso. Así es. Ahora, el paso siguiente que procede es probar la autenticación con llaves. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que transferir el archivo de la llave privada hacia nuestro equipo local.
el que estamos usando como cliente para conexión hacia el servidor. Ujú. Entonces, una forma segura, hay que tener en cuenta esto. Transferir ese archivo no es como enviarlo por correo en texto plano. Ese archivo permite el ingreso hacia el servidor. Ese autoriza ese acceso y es un archivo sumamente importante, sumamente confidencial. Entonces, para transferir este archivo siempre debemos hacerlo a una conexión encriptada. En nuestro caso, ya tenemos una conexión encriptada porque estamos conectados por SSH. Ujú. Y SSH por defecto cifra sus comunicaciones. Entonces, una forma, pues, recomendada y buena de transferir este archivo sería sencillamente hacerle un cat desde una sesión de SSH y copiar este texto, que ya esto lo estaríamos haciendo a nivel local. Esto es a nivel de la seguridad de nuestro equipo local. Copiamos este texto con solamente seleccionarlo y lo podemos pegar en un archivo de texto que podemos crear con un notepad en nuestra máquina local, con un editor de texto. Solo el hecho de seleccionarlo, ya automáticamente el PuTTY lo copia en el portapapeles. No tenemos que hundir copy ni control C. Solamente en el momento en que Gabriel selecciona ese texto ya está en el portapapeles. Así es. Vamos a edición, pegar y vemos que aquí está el archivo ya. Bueno, está el texto del Ujú. archivo. Muy bien, ahora vamos a proceder a guardarlo. Lo vamos a almacenar como llave privada, .rca. Tipo de archivo, todos los archivos para que nos respete la extensión. Si no, nos guardaría con un .txt también. Quedaría como .rca.txt. Así es. Listo. Tenemos ya la llave privada almacenada en nuestro equipo. Y ahora lo que necesitamos es utilizar la llave privada con nuestro cliente SSH para hacer la conexión. Entonces, si tenemos un cliente que no sea PuTTY y que soporte la autenticación con llaves RSA, ya tenemos el archivo listo. Sencillamente le decimos el host, seleccionamos el archivo como autenticación, le decimos cuál usuario y el sistema conectaría. En caso de PuTTY, necesitamos preparar este archivo a un formato que PuTTY maneja. Que es el PPK. Entonces vamos a descargar una utilidad de PuTTY para generar ese archivo en el formato que PuTTY lo maneja. Si es como que tenemos un archivo hecho en Word y lo queremos abrir en OpenOffice. Ahí tenemos que convertir el archivo para que lo pueda abrir el OpenOffice o viceversa. Si tenemos un archivo de OpenOffice y lo queremos abrir en Word, tenemos que convertirlo en un formato que Word entienda. Y es lo Así mismo que es. vamos a hacer. Tenemos la llave privada almacenada en un formato que el PuTTY directamente no entiende. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que es el PuTTYgen para convertir esa llave privada. El PuTTYgen se puede obtener exactamente de la misma página donde descargamos el PuTTY. Está en la misma lista al final. Entonces, lo descargamos. En nuestro caso creo que ya lo tenemos descargado. Bueno, puedes descargar en la misma carpeta donde guardamos la llave privada. Vamos a guardarlo como. Y lo vamos a guardar en Déjame en desktop. FreePBX. PuTTYgen. Listo. Ahora vamos a abrir el PuTTYgen. Y muy bien, ahora debemos seleccionar la llave privada que existe. Ujú. El sistema también nos permite crear un par de llaves públicas y privadas. En nuestro caso ya las tenemos creadas, entonces no necesitamos generar. Sí, de hecho, la utilidad principal de esta herramienta es generar llaves o pares de llaves. De hecho, por eso se llama PuTTY Key Generator. Pero también permite convertir de un formato a otro. Así es, entonces vamos a escoger el archivo que ya existe, llave privada.rca. Ahora aquí es donde nos pide la contraseña que utilizamos a la hora de crear la llave privada. Aquí vemos entonces la protección que hablábamos de tener esta llave protegida con una contraseña. Así es, nadie puede utilizarla a menos que sepa la contraseña. Esto es interesante como para almacenar la llave privada, por ejemplo, en un servicio de almacenamiento online, en una nube. Ujú. Porque, bueno, tienes la llave privada, muy bien. Ya generaste el sistema de autenticación muy seguro, perfecto. ¿Qué pasa si pierdes el archivo de llave privada? Te quedas sin conexión a través de SSH con esos servidores y vas a tener que tener un respaldo. Entonces, si vas a respaldar tu llave privada, lo ideal es que tengas al menos unas 3 copias en tu máquina, en un dispositivo de respaldos externo y además en un tercer lugar, ojalá fuera de tu centro de trabajo o de tu casa. Entonces, un almacén en la nube podría ser un lugar ideal para almacenar la llave, como una tercera copia, pero siempre, por supuesto, encriptada. Si alguien obtiene acceso a nuestros archivos de la nube o en el dispositivo de almacenamiento externo, tal vez un pendrive, o hasta en nuestra misma máquina, pues no va a poder utilizar el archivo a menos que conozca la clave de desencripción. Entonces aquí es donde viene esa seguridad tan importante. Muy bien. Dice que importó la llave privada correctamente. Ahora vamos a guardar la llave privada en el formato de PuTTY. Sí, dice ahí que para usarla en PuTTY que salve la llave antes de utilizarla. Así es. Muy bien, ahora vamos a guardarla. Llave privada. PuTTY. Para definir que este es el archivo que PuTTY utiliza. Eso va a estar en extensión .ppk. Muy bien. Ya terminamos con las llaves aquí. Y en este momento entonces, ¿qué tenemos en la carpeta? Tenemos la llave privada en formato RSA y la llave privada en formato que podemos utilizar con el PuTTY. Muy bien. Así es. Formato original, formato de PuTTY. Y bueno, el PuTTYgen que lo descargamos en la misma carpeta. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba. Entonces vamos a desconectarnos de nuestra sesión de consola.
Vamos a abrir el PuTTY. Y, y ahora vamos a definir el tipo de autenticación. Entonces vamos a Connection, autenticación, y aquí es donde encontramos la parte donde podemos decirle a PuTTY que use una llave privada para la autenticación. Seleccionamos la llave. De hecho, sí, .ppk. Ahí la tenemos. Muy bien. Volvemos a... La sesión. Digitamos nuestra dirección IP. Bueno, dirección IP del servidor que vamos a conectar. Y si queremos, podemos guardar esta configuración para futuras sesiones. Sí, para no estar seleccionando cada vez que nos vayamos a conectar la llave privada, la llave privada y poniendo la dirección IP. Así es. Guardamos y entonces sencillamente con darle doble clic al perfil. Ahora entonces nos pregunta el nombre de usuario que vamos a utilizar. Nombre de usuario es root. Y ahora la consulta que nos hace es diferente. Lo que nos está consultando es la contraseña de encripción para la llave privada. Nos indica que se está autenticando con public key y el nombre del public key, bueno, este nombre el PuTTYGen lo creó, no lo cambiamos a la hora de guardar el archivo. Y entonces nos dice muy bien, ¿cuál es la contraseña para poder utilizar ese archivo? ¿Cómo abro ese archivo? Bueno, esa es la contraseña de esa encripción de la llave privada. Si aquí si no hubiéramos puesto una llave de protección a la llave privada, simplemente nos dejaría conectar automáticamente. Inmediatamente estaríamos conectados, así es. Pero cualquiera que tuviera el archivo haría exactamente lo mismo. Se conectaría de la misma forma, así de fácil. No queremos eso. Muy bien. Y estamos conectados. Entonces, recordar, la diferencia es, usamos un nombre de usuario y contraseña, sí, pero la contraseña que utilizamos fue la palabra de encripción del archivo que tenemos localmente. No estamos autenticándonos con una contraseña contra el servidor SSH. Muy bien, ¿qué pasaría si no tuviéramos el archivo de clave privada? Bueno, nos podríamos conectar a través de usuario y contraseña. Y eso es lo que vamos a proceder a deshabilitar, para que no sea posible. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a modificar el archivo de configuración del servicio SSH en nuestro servidor y le vamos a decir que la autenticación por contraseña esté deshabilitada. Entonces vamos a correr el editor de texto NAM, vamos a la carpeta etc, SSH, y aquí entramos al archivo SSH es el servicio de SSH en este servidor. El SSH nada más es el archivo de configuración para el cliente, no para el servidor, sino para el cliente. Así que en jerga Linux se conocen como demonios o demons, por eso tiene la D. Y ahí vas a abrir el archivo de configuración. Maximizamos la pantalla. Muy bien. Vamos a limpiar un poquito. Muy bien. Y abrimos el archivo de configuración. En este archivo de configuración podemos hacer múltiples cambios según queramos incrementar la seguridad. Lo que nosotros vamos a hacer únicamente es desactivar la autenticación por contraseña. Pero algo que comúnmente hago con servidores que pueden estar expuestos a internet es cambiar también el puerto en el que este servicio escucha. Entonces pueden aprovechar y bueno, dicen, bueno, puerto 22, sí, es el puerto que todos conocemos que es SSH. Lo pueden cambiar a 325, al 11.530, o un número que solo ustedes sepan, y eso nos va a dar una capa de seguridad adicional, seguridad por oscuridad. Correcto. Porque si no se sabe cuál es el puerto al conectarse, pues entonces va a ser menos probable que nuestro servidor vaya a ser atacado en cantidades tan grandes como las que vimos en la imagen. Sí, esos son como cosas adicionales que podemos hacer, cambiar el puerto en el que corre el servicio, porque por defecto los atacantes van a buscar el puerto 22 y no respondió nadie ahí. Tienen que buscar en otros 65.535 puertos y ver que tratar de identificar que lo que está corriendo en ese otro puerto es un SSH, ya sea mucho más complicado el ataque. Pero bueno, todas esas cosas son opciones que podemos ir haciendo para mejorar la seguridad, sobre todo en un servicio tan crítico como es el SSH. Así es. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a buscar la sección donde deshabilitamos la autenticación por contraseña. Entonces lo que podemos hacer si estamos usando NAND es control W para buscar. Eso nos permite buscar, así es. Vamos a escribir password authentication. Y aquí tenemos la sección password authentication, está en yes. Sí, las líneas que tienen el numeral inicialmente son comentarios, no las lee el servicio cuando está iniciando, solo lee las líneas que no tengan el numeral al principio. En este caso es la que decía password authentication yes. Y lo estás cambiando a no. Así es. Cambiamos a no. Control X para guardar. Deseamos sobreescribir el archivo. Decimos yes. ¿Y cuál es el nombre del archivo? Es exactamente el mismo, solamente presionamos entrar. Muy bien, el archivo ya está cambiado. Ahora debemos reiniciar el servicio para que empiece a funcionar con la nueva configuración. Entonces, service SSH D. Restart. Te faltó la D. Ah, cierto. Muy bien. Dice que el servicio se detuvo y se volvió a iniciar sin problema. Algo muy curioso que me parece a mí, no sé cómo funciona. Por ejemplo, acabas de reiniciar el servicio de SSH, pero estás conectado por SSH. Lo que yo intuitivamente pensaría es que cuando lo reinicio me desconecta, pero aquí vemos que seguimos conectados a pesar de que reiniciamos el servicio. Entonces,
pueden incluso, si están localmente con la máquina haciendo pruebas de SSH, puede que hagan algún cambio que los deje afuera y ya no se puedan conectar. Por ejemplo, si tienen mal una configuración o pusieron otra llave, ahí tendrían que ir físicamente al servidor. Si están configurando un servidor que está remoto y están haciendo cambios al servicio de SSH, pueden abrir una segunda sesión para tenerla abierta de respaldo en caso de que se dejen afuera de la otra sesión y volver a reiniciar algún servicio o hacer algún tipo de cambio, aprovechando principalmente este fenómeno o esta característica que cuando reiniciamos el servicio no nos deja afuera y no tumba la conexión. Muy bien, ahora entonces vamos a proceder a volver a probar la autenticación, pero sin el archivo de clave privada, para que veamos lo que el servidor nos va a indicar. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar la conexión que tenemos actual. Vamos a volver a abrir el PuTTY, pero vamos a asegurarnos que en autenticación no tengamos la llave privada, que esté vacío. Digitamos la dirección IP de nuestro servidor. Sí, aquí no estás usando la sesión que ya habíamos guardado, sino que pusiste la IP directamente, que esa nueva IP no tiene configurada la llave. Así es. Nombre de usuario es el mismo. Presionamos entrar y dice que desconectado. Métodos de autenticación no soportados, no están disponibles. Entonces, dice que el servidor envía los métodos de autenticación que soporta y dice que entre esos está public key. Pero ni siquiera nos dejó digitar la contraseña. Esto es lo que va a detener a un atacante de intentar un ataque de fuerza bruta contra nuestro servidor. Muy bien. Ya en este momento solamente permite conectarse con la llave privada. Así es, entonces vamos a hacer la prueba. Verifiquemos que tengamos conexión. Podemos seleccionar la sesión que ya tenemos salvada. Eso, que esta sí tiene la llave privada. Sí, la podemos verificar en autenticación. Aquí está la llave privada seleccionada. Muy bien. Abrimos la conexión. Nombre de usuario. Y ahora sí nos pregunta la contraseña para abrir nuestra llave privada. Ok. Eso es lo que pasa cuando la digitan mal. Todo está bajo control. Muy bien. Y estamos dentro. Perfecto. Incluso podrías editar la sesión de PuTTY para ponerle de una vez el nombre de usuario root y que no lo pida, simplemente ponemos la llave, la clave de la llave privada, que sería hostname root arroba la dirección IP. Salvar. Y open. Muy bien. Perfecto. Y estamos dentro. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos asegurado el servicio de SSH. Vamos a continuar entonces con el próximo video donde ya vamos a empezar ahora sí a tocar la central de FreePBX.